Pues qué dicha más grande es la de poder compartir la palabra de nuestro Señor. Hacía mucho tiempo que no me tocaba predicar. Aunque tengo el don de la predicación, yo siempre termino enseñando, porque pues ese es mi ministerio, ¿no? Es el ministerio de la enseñanza, entonces siempre que quiero predicar termino dando una clase. Espero que esta vez, pues, no sea tanto una clase, pero sí darte algunos puntos importantes. Y si tú lees tu Biblia, te darás cuenta que nuestro Señor Jesús siempre, en lugar de predicar, siempre terminaba dando unas enseñanzas. Si tú cuentas las prédicas que Él dio comparadas contra las enseñanzas, te darás cuenta que Él enseñaba más que predicaba. Así que por eso me gusta hacer lo mismo. Y el día de hoy, como nuestro apóstol decía, el tema se llama Ninguno tenga en poco tu juventud, es el título. Antes de empezar, pues recuerdo que una vez yo me sentí sumamente desvalorado, sumamente discriminado, por así decirlo, ¿no? Por ser joven. Esto sucedió en la iglesia, lo aclaro, no fue en esta iglesia, fue en otra iglesia, lo aclaro. Y en esa iglesia lo que sucedió es que estábamos en la alabanza, éramos 5 los jóvenes de la alabanza, y el que era nuestro líder de la alabanza, por ciertas situaciones que, bueno, ahorita no nos interesan mucho, lo quitan. Hablan con nosotros, éramos los 4 nuevos. Ahora sí que el grupo se formó y solamente nuestro líder es el que ya llevaba sirviendo pues más de 5 años, tal vez unos 9. Nosotros con trabajo sí tendríamos 3 meses. ¿Qué es lo que sucede? Estábamos sirviendo, nos quitan al líder y pues ya se me imaginarán cómo estábamos nosotros, totalmente preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Obviamente tenía que nombrar a un líder, a una cabeza que se hiciera responsable. Y yo para mis adentros dije, pues yo soy el que tiene más conocimiento en música. Yo canto, yo toco el piano y toco la guitarra. El de la batería pues es muy tímido, sí sirve y no creo que lo pongan a él porque él lo rechazaría. El otro guitarrista pues es pastor. Aquí no canta, pero pues a veces canta y yo creo que tampoco lo van a poner porque al ser pastor tiene mucho trabajo. El otro, el de la guitarra, pues es el que menos sabe, sí canta, también pastorea, pero híjole, se le van mucho la onda en la guitarra, entonces seguramente me van a poner a mí por el conocimiento. Y oh sorpresa, que no me escogieron a mí. ¿Por qué no me escogieron a mí? Pues la verdad no lo sé, yo pienso que no fue por mi falta de madurez o por ser joven. Después lo entendí por qué no me pusieron a mí. En un principio pues sí me molesté, porque ¿cómo lo ponen a él? Sí canta, sí toca la guitarra, pero siempre se equivoca. Siempre mete las patas, anda metiendo otros tonos, siempre se está equivocando. ¿Y por qué lo ponen a él y no me pusieron a mí? Dios me estaba hablando en ese momento. Y me tomó mucho tiempo doblar rodillas, ponerlo en oración y entender por qué no me habían puesto a mí. Después dije, bueno, si no me pusieron a mí, lo pusieron a él, entonces yo me tengo que sujetar a él. Y yo terminé pues dándoles enseñanzas a ellos. Terminé preparando a otros 4 jóvenes que son los que se quedaron en el grupo, enseñándoles lo que yo sabía de piano, lo que yo sabía de guitarra. Entonces fui humilde, me sujeté. Hubo muchos problemas, muchísimos, créanme. Problemas al grado en que terminaban los ensayos. Una vez yo con el líder preferí quedarme callado y dejándolo hablar y retirarme. A ese grado llegaron nuestros problemas, por nuestra falta de madurez tal vez, por nuestra falta de conocimiento en el tema, pero eso nos ayudó a unirnos, a que cuando nosotros tocáramos el Espíritu se moviera, porque pudimos resolver todos nuestros problemas. Así que este tema se va a tratar precisamente de algo similar que le sucedió a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Timoteo. Timoteo fue un joven. Fue originario de la ciudad de Listra. Para los que no sepan dónde está Listra, yo no lo sabía. Está en lo que actualmente hoy es Turquía, en la región de Turquía. Él fue un discípulo del apóstol Pablo. Fue nombrado por el apóstol Pablo como apóstol de esta ciudad. Él iba a visitarlo a Pablo cuando estuvo encarcelado varias veces. Él también estuvo encarcelado pues, por predicar la palabra. No mucho tiempo, fue poco. Y fue el que le ayudó a escribir muchas de las cartas. Su padre no era judío, era griego.
Su madre era judía, entonces tenía una descendencia como que doble, por así decirlo. Cuando fue adulto lo obligaron, y él también por voluntad, a circuncidarse para cumplir con la norma judía. Él defendió con mucho amor al cristianismo, tal que fue martirizado, murió siendo apedreado en esta ciudad al defender una pues falsa creencia a la diosa Diana. No te voy a platicar mucho de esto para no desviarme, de hecho lo había puesto, pero el pastor me dijo así como, no, mejor quítalo. Y dije, bueno, sí, ¿para qué les hablo de eso si no es importante? Simple y sencillamente dio su vida por defender algo que no estaba bien, por defender la verdad, defender a nuestro Señor Jesús, al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra en la versión APA, 1 Timoteo 4:12 así: evita que te desprecien por tu juventud y no dejes que nadie te desanime porque eres joven. Más bien, debes de ser un ejemplo para los creyentes, ahí viene, ojo, con tu vida. Pon tu palabra por tu palabra, por tu modo de hablar y de portarte, en amor, en fe y en integridad y en la pureza de tus pensamientos. Son los puntos. Estas dos cartas que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo son básicamente de exhortaciones. No lo llamo, ni lo quiero decir llamadas de atención, pero sí exhortaciones, advertencias, sugerencias para este joven que se estaba preparando para servir. En la versión Reina Valera 60 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe y en pureza. Dice ninguno. Cuando el apóstol me dijo, bueno, este es el tema, lo leí, ya obviamente conozco esta carta, pero le dije al Espíritu, a ver, háblame. Y cuando escuché la primera palabra, ninguno, pues este término se refiere no solamente a lo literal, ninguno es, su definición es cualquier otra persona ajena a ti. Ese es ninguno. Pero en ninguno el Espíritu me decía, es que no solamente son los demás, hay que empezar por uno mismo. Entonces llevé este término más allá de su definición literal y dije ninguno. Ok, comenzando por nosotros. Dice Mateo 7, del 1 al 5 en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, que no debemos de juzgar a los demás, sino primero nosotros ver la viga que está en nuestro ojo. Entonces, ¿por dónde se comienza? Por nosotros, por uno mismo. Porque lo dice, pues qué fácil es que veas tú la astillita que tiene tu hermano cuando no te volteas a ver a ti primero. Entonces hay que empezar por uno mismo. Ninguno entonces es a nosotros mismos. Entonces, si parafraseamos, debería de haberle dicho Pablo a Timoteo algo así: que nadie, comenzando por ti, te desprecie o te desanime. Empezando por ti. ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros mismos quienes nos despreciamos, quienes nos desmotivamos, quienes nos desvaloramos. ¿Por qué? Por las cicatrices que hay en nuestra vida, por las circunstancias, por nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro pasado. Algo muy importante es el pasado, muchas veces lo vamos cargando y es algo sumamente pesado que no queremos soltar, pero el pasado ahí está. No pudiste, fracasaste. Ya lo intentaste muchas veces. Ninguno nos abarca a nosotros mismos. Y no permitamos que nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestras ideas o el pasado frenen tu crecimiento, frenen tu vida en Cristo. No dejes que seas tú mismo tu peor enemigo. No lo permitas. Timoteo, vamos a hablar un poquito de Timoteo, era un joven muy tímido, de carácter muy tímido, muy reservado. Entonces, imagínate a un joven tímido en una ciudad llena de dioses falsos, ¿no? La diosa Diana y un montón de dioses que había en esa región de Roma. Un joven con un carácter tímido. Sería el equivalente a, si tú eres tímido, hoy en día pues vivimos en una nación idólatra. México, por desgracia, es un país lleno de idolatría. Y no solamente en México, en todo el mundo. Y no estoy hablando de ídolos o de dioses falsos. La idolatría al dinero, a los bienes materiales y un montón de cosas más que hoy el mundo nos está enseñando. Con un carácter así puede ser el blanco fácil de críticas,
No, ¿cómo crees que él me va a enseñar algo? Ay, velo, no puede ni hablar. Tener un carácter tímido es a veces sumamente difícil para las personas que son así, el pararse, el defender tus creencias. Pablo lo insta a que no deje que nadie más lo menosprecie. Cuando estaba desarrollando este tema dije, bueno, ok, aquí está hablando de un joven, está hablando de la juventud física, pero también lo llevé más allá. Esta juventud no solamente puede ser una juventud en lo físico, sino a lo mejor tú eres joven en Cristo. A lo mejor eres un niño en Cristo, tienes poco tiempo en el Evangelio. Entonces podrás tener 50, 60, 70, 100 años, pero a lo mejor tienes 2 años en Cristo. O a lo mejor eres un joven en edad. Sea como sea, esta palabra es para todos. Dice así, si tú crees, dice la palabra de Dios, que te falta sabiduría, pues pídesela a Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar de forma abundante. Si tú crees que tienes poco conocimiento, pues pídesela a Dios. Él te la va a dar sin reproche, sin preguntarte, oye, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la necesitas? Él te la va a dar, porque Él te la quiere dar. ¿Porque te la mereces? No, es porque Él te la quiere dar. ¿Para qué? Para que defiendas, para que hables de su reino. Para eso te va a dar la sabiduría. Sabiduría que viene de los cielos. Ok, pero ¿esto es todo lo que tenemos que hacer? ¿Simple y sencillamente pedirle sabiduría? ¿Dejar que nadie me menosprecie, incluyéndome a mí mismo? No, esto va más allá. El versículo continúa así. Sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Estas 5 cosas. La Biblia en muchas ocasiones nos llama a ser ejemplos, a que nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, seamos ejemplo a los demás. ¿De qué forma? Dice en Mateo 5, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Nos llama a brillar. Dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Sean ejemplo, que su luz brille, que su sal no se apague. Entonces, siempre se nos está diciendo que seamos ejemplo para los demás. Aquí se nos ha dicho muchas veces, bueno, ¿cómo vas a dar una enseñanza? Pues con tu vida y si es necesario, pues predica, ¿no? Pero con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. La Biblia nos dice que tengamos una comunión constante. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener ese brillo? ¿Cómo es que nosotros vamos a tener esa sal? ¿Cómo es que no vamos a perder ese sabor? Te lo explico. Esta luz se tiene que estar alimentando. ¿Quién recuerda la parábola de estas vírgenes que llevaban aceite en su lámpara? ¿La recuerdan? Ok. Esta parábola es el claro ejemplo de nuestros corazones. La luz en nuestros corazones tiene que estar brillando constantemente. No seamos imprudentes como estas mujeres que llevaron poco aceite y entonces sus lámparas empezaron a apagarse. Entonces tenemos que tener siempre aceite en nuestras vidas, aceite en nuestras lámparas para que estén brillando. ¿Y cómo lo hacemos? Con la comunión con nuestro Señor. ¿Cómo está hoy, yo te pregunto, tu comunión con Dios? No me lo digas, eso lo sabes tú y Dios. ¿Cómo estás hoy con Dios? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Él a solas? Si me dices, bueno, es que sí oro antes de los alimentos y amén cuando llego a la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasas en la intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le cantas una canción a solas? ¿Le cuentas tus problemas a Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? También es muy importante qué aceite le estás poniendo a tu lámpara. Aceites hay muchos. ¿Le estás poniendo el aceite puro, santo, o el aceite del mundo? Te lo explico. Recuerda que dice la palabra en 1 Corintios 6:19. Esto es en la versión NTV. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué aceite le estás poniendo? Si recordamos que dentro de nosotros hay un templo del Espíritu Santo y que en el templo todo tiene que ser santo, recordarán cuando se les dan las instrucciones a Moisés que le dice, santifica a Aarón y santifica al pueblo, y la lámpara tiene que ser santa, y la mesa tiene que ser, y el altar tiene que ser santo, todo lo tenían que santificar, desde la mesa, el altar, el candelabro,
las cortinas, todo absolutamente lo tenían que santificar, todo tenía que ser santo. Por lo tanto, si tú eres un templo, si en tu corazón tiene que arder la luz del Espíritu Santo, el aceite, por lo tanto, tiene que ser santo. Y entonces, si ese aceite es santo, así podremos cumplir con esto de ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Te explico cada uno de estos puntos. Dice así, en palabra. Efesios 4:29 dice la palabra de nuestro Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que ninguna palabra salga de tu boca. Hay muchos versículos. Cuando empecé a hacer el tema, pues tenía como 10 y empecé a quitarle y nada más me quedé con uno. Pero también la palabra de Dios dice que nuestra lengua es un miembro que se jacta de mucho mal. Se nos dice mucho sobre cuidar lo que sale de nuestra boca. Hay mucho poder en tus palabras. Por eso la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación, porque en tu boca, en tus palabras, en tu hablar hay mucho poder. Entonces cuidemos nuestras palabras, cuidemos la pureza de nuestras palabras. También la Biblia nos dice así: no puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con nuestras palabras. En conducta. Dice así en Lucas 6:31: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Qué palabrita tan especial. Como quieres que te traten a ti, trata a los demás. La regla de oro, como la conocen algunos. Como tú quieres que te traten, trata a los demás. Si tú quieres que te respeten, pues respeta a los demás. Si tú quieres que te escuchen, escucha a los demás. Y suena muy fácil decirlo, pero ya hacerlo, vaya que cuesta mucho trabajo. Por eso vamos a continuar, vamos a ver cómo podemos cumplir con esto más adelante. En conducta, en amor. Dice primera de Juan 4:4: amados, si Dios los ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dice la palabra también en primera de Juan: Dios es amor. Si Dios es amor, no dice Dios tiene amor, Dios es el amor mismo. Y si Dios hoy mora en tu corazón, entonces en ti ya hay amor. Muchas veces hacemos esta oración que está mal hecha: Dios, dame más amor. No te puede dar más amor porque el amor ya lo tienes, ya lo puso en ti. Si tú estás unido con Él a través del Espíritu Santo, el amor ya está en ti. Así que si tú quieres pedirle: Dios, dame más amor, ¿por qué no mejor le empezamos a pedir de hoy en adelante así? Señor, con el amor que tú has puesto en mí, enséñame a amar a los demás. Con el amor que tú has depositado en mi corazón, enséñame a amarme a mí mismo y amar a los demás. En espíritu. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el espíritu? Sabemos que tenemos un Dios que es tripartita, es decir, que está en tres formas, y nosotros también somos seres tripartitas. Estamos formados de un cuerpo, del alma y del espíritu. El espíritu, para los que no sepan o no lo recuerden, es ese soplo de vida que Dios puso en nosotros. Dice que cuando morimos el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo, pues, a la tierra. La pelea está por el alma que es eterna. Pero el espíritu, ¿qué es el espíritu? Dice en 1 Corintios 3:16: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Mora dentro de nosotros, está en nuestro interior. Por lo tanto, si estamos unidos al Espíritu de Dios, entonces podemos tener acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre. El Espíritu de Dios es el que está en nosotros. Permite que Él sea el que te instruya, el que te guíe, el que te redarguya. En fe, vamos a ver en fe, recuerden que dice la palabra que nosotros andamos, dice así: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, lo dice Gálatas 3:26. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Tú por fe confesaste que Dios es tu Salvador, por fe lo confesaste, lo recibiste y por fe es que viniste a los pies de Cristo. Ese es el primer paso, la fe.
Te acercaste por fe porque creíste en Él. Dice también en 2 Corintios 5:17, porque por fe andamos, no por vista. Ya es por fe que nos debemos de mover, ya no es por la vista, ya no es por las sensaciones, por los sentidos, por lo que, ay, es que se siente bonito, es que me gusta cuando hago esto o cuando aplaudo. No, 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 ya no es por vista, ya no es por lo que sientas o lo que te pueda mover las emociones, ya es por fe. Muchas veces también maldecimos, ay, es que la alabanza hoy no estuvo tan, y usamos 1000 palabras, es que no la sentí, es que no me movió. Recuerden que no es por emociones, es por fe. Es por fe que alabamos a nuestro Dios, porque sabemos que por fe la gloria y la honra y la alabanza es para Él. Vamos a seguir, estamos en fe, nos falta pureza. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar sus manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos está diciendo que purifiquemos nuestros corazones, pero bueno, ¿de qué forma se los dice? Acercándonos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él es el que va a comenzar en nosotros esa obra, Él es el que va a empezar a purificar a través del Espíritu Santo. Aquí dice a los de doble ánimo. Nos hace una aclaración. Tal vez tú tengas ese doble ánimo, espero que no. El doble ánimo es para las personas que se están acercando, para las personas que están creciendo. Te lo explico brevemente. Hoy sí, mañana no. Hoy sí estoy, mañana no estoy. Eso es el doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana ya no quiero. El doble ánimo es, como lo dices, estar afanados, es tener una mente dividida. Eso es el doble ánimo. Dice también la palabra que las personas de doble ánimo son inconstantes en sus caminos. Hoy sí quiero, mañana no. Hoy sí puedo, mañana ya no puedo. Entonces purifica, deja que el Espíritu Santo sea el que purifique tu corazón para que quite ese doble ánimo. Dice la palabra de nuestro Señor también, los que son nacidos de la carne, los que son nacidos del Espíritu, entonces somos nacidos de Espíritu, ¿verdad? Porque al recibir a nuestro Señor Jesús ya nacimos del Espíritu, ya no somos hijos carnales, ya tenemos un nuevo nacimiento que es en el Espíritu. Ahora, en pureza, vamos a ver en pureza de pensamiento, no solamente en la pureza de nuestras acciones, en pureza de pensamiento. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Este versículo yo te sugiero que te lo aprendas de memoria, para que cuando lleguen a ti los dardos del enemigo, tú puedas, como dice la palabra, valorar. Entonces vas a decir, a ver, este pensamiento, este negocio, este trato, esta amistad, esto que estoy pensando, esto que quiero hacer, ¿es de buen nombre? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es justo? ¿Tiene virtudes? ¿Es digno de que lo alaben? ¿O no? Si el pensamiento, si la actitud que quiere venir a ti, el sentimiento que quiere venir a ti no cumple con esto, deséchalo. Esa es la pureza de pensamiento a la que se nos llama. Son hermosas palabras, ¿no? Caray, esto suena padrísimo. Qué bonito, qué padre suena todo esto que le dice Pablo a Timoteo. Ese ejemplo en tus acciones, en tus palabras, en la pureza de tus pensamientos, en lo que sale de tu boca. Qué bonito y qué padre suena. Pero, por eso le escribí estas 2 cartas. Como te decía, a lo largo de las 2 cartas hay consejos, ordenanzas. También le dice, haz esto. Se lo ordena, no se lo manda. Tratar de darte todo el porqué, como te decía en un principio, de por qué a mí no me habían tomado en cuenta y después todo el proceso de crecimiento al que Dios me llevó a partir de ese, no lo voy a llamar rechazo, pero a partir de esa enseñanza, tratar de ver las 2 cartas, créeme que me tomaría muchísimo tiempo. Así que decidí dividirlo en 5 categorías principales. Vamos a ver 5 puntos importantes para que podamos cumplir con esto. Si tú quieres que nadie te menosprecie, empezando por ti, si tú quieres que ninguno te tenga en poco, si tú quieres cumplir siendo ejemplo en estas cosas, en pureza, en fe, en conducta, en amor, vamos a ver 5 puntos principales que son los que nos van a guiar
a mantener firmes. El primer punto es ocuparse. Ocuparse. La palabra ocuparse, muchas veces mi papá me decía, ocúpate, no te preocupes. Ocúpate, no te preocupes. ¿Qué es la preocupación? Es el proceso previo a la ocupación. Pero muchos nos quedamos en la preocupación. La ocupación es darle a esa preocupación, a ese problema, a esa situación, una solución. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí nos hace una clara aclaración, una clara ejemplificación de que podemos mal ocuparnos, que podemos ocuparnos en algo que no nos conviene, que es la carne, que te puedes ocupar en cosas del mundo que no convienen. Dice, ocuparte de lo que no te conviene es muerte, pero ocuparte en lo que es el espíritu, en las cosas de Dios, entonces vas a tener vida. Hay una enorme diferencia entre ocuparse y preocuparse, enorme, gigantesca. La misma palabra lo indica, preocuparse es el proceso previo a la acción de ocuparte. Muchas personas tienden, como te decía, a quedarse en este punto, en este paso de la preocupación y no avanzan. Yo a veces me incluyo, no avanzamos al siguiente paso. Ok, entonces, ¿en qué debemos de ocuparnos? Esa es la pregunta correcta. ¿En qué me debo de ocupar? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién me la dice? Exactamente, pues en las cosas de Dios. Ya lo vimos, no en la carne, en el espíritu, en las cosas de Dios. Dice en la carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, así: ocúpate, ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Esos son los 3 puntos que se le dicen al joven Timoteo. Ocúpate. Bueno, pues ¿en qué me ocupo, Pablo? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Continúa en el versículo 14 y 16. No te lo leo todo porque es muy largo, pero dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Quién de ustedes sabe el don que le ha dado el Espíritu Santo? Levanta tu mano si tú ya sabes qué don tienes. Por acá, por acá. ¿Ya saben cuál es el don que les ha dado el Espíritu Santo? Ok, si tú no lo sabes, pues dobla rodillas, pregúntale. Porque la palabra de Dios nos dice que al menos se te va a dar un don. Al menos uno. Uno como mínimo. Recuerden la parábola de los talentos. A unos se les dieron 5, a otros se les dan 2, a otros se les dan 1. Entonces, al menos el Espíritu Santo te ha dado uno. ¿No lo sabes? Pregúntaselo al Padre. Yo he descubierto que al menos tengo 4 de los dones principales. ¿Cómo fue? Practicándolos. Practicándolos. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus. Son los dones que yo estoy seguro que tengo, de los cuales pues algunos están más desarrollados que otros. Pero aquí nos dice, no lo descuides. Ok, ¿sabes que los tienes? Ponlos en práctica. Vamos a ver cómo. Dice, ocúpate de estas cosas. Otra vez le dice, ocúpate, permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo. Aquí le está diciendo, cuídate, ocúpate, Timoteo. También otro versículo que quise poner, ahorita te lo explico, es el 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía un padecimiento estomacal. Entonces por eso Pablo le dice, bebe vino, ya no bebas agua. Empieza a beber un poco de vino, te va a ayudar. ¿Por qué lo puse? Porque estaba leyendo y el Espíritu me dijo, lleva esto, pero más allá de lo carnal, llévalo a lo espiritual. Empieza a beber un poco de vino, deja el agua, deja el mundo. Empieza a beber el vino de tu Señor Jesús. Empieza a tener más comunión con el Espíritu, más comunión con el Padre. Empieza a venir más a Él. Deja las cosas del mundo y empieza a beber la santidad de tu Señor. Empieza a beber de su reino. Empieza a beber de esa vid que es las cosas santas del Señor. Deja ya las cosas del mundo. Segundo punto, ¿cuál fue el primer punto? Ocuparse. ¿Cuál es el segundo? Honrar. Segundo punto lo puse como honrar.
Vamos a ver qué nos dice en la versión APA primera de Timoteo 5. Dice así: no seas duro o impaciente con un hombre mayor. A las ancianas trátalas con reverencia, a las jóvenes con absoluta pureza y también a corresponder el amor de sus padres. Pues cualquiera que no se preocupa de cuidar a los miembros de su propia familia, que lo necesitan, no tiene derecho de llamarse cristiano. Deben ser reconocidos por sus buenas obras. Está aquí parafraseado, lo corté un poco porque darte todos los versículos era muy largo, entonces puse nada más las partes de honrar. Se nos dice que honremos a los hombres mayores, a las ancianas, a las jóvenes, a los jóvenes, a los padres, a cualquier otra persona, a los miembros de la familia. También se les dice a los padres que tengan cuidado de cómo cuidan a sus hijos. Dice, no exasperes a tus hijos. Fíjate bien cómo los estás educando con amor, con pureza, y ten cuidado, no vaya a ser que se te pase la mano. Pero también se les dice, disciplínalos, pero que no se te pase la mano. Honrar. ¿Qué quiere decir honrar? La palabra honrar se deriva del hebreo kabod, que significa gloria, alabanza, darle distinción, y es un sinónimo de honor. A lo mejor has escuchado este dicho que dice, honor al que honor merece, ¿no? Pero ese es un dicho del mundo. Nada más le vamos a dar honor a lo que se supone que le debo de dar honor. O sea, a los que no se supone que merecen honor, no se lo debo de dar. Es un dicho mal dicho. Te lo explico en palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Solo a Dios le debemos de dar gloria y honra, pero también se nos enseña que a nuestros hermanos igual. Proverbios 3:9 en la nueva versión internacional, honra al Señor con las riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, que es lo que acabamos de hacer ahorita a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas y de nuestras primicias. Esa es una forma de honrarlo a Él. Esa es una forma en la que tú honras a Dios a través de tus diezmos, a través de tus ofrendas. Es la forma en que lo honras, en que dices, Señor, todo viene de ti y por eso aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, aquí están mis primicias, porque todo me lo diste tú. Primera de Corintios 6:20 dice, fueron comprados por un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Quién me lo dice? La sangre de Cristo, un precio muy alto. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esa es otra forma, con nuestro cuerpo. Dice, ustedes ya están muertos al pecado, por lo tanto, honrenlo con su cuerpo, que su cuerpo sea un instrumento de bendición para honrar al Señor. Dice también en Apocalipsis 19:7, en la de Dios habla hoy, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria a Él, a Él. Lo acabamos de hacer también ahorita, alabándolo, exaltando su nombre. Cada vez que tú lo reconoces en tus caminos, cada vez que tú te presentas a Él y le dices, Señor, hoy te entrego mi día, Señor, hoy te entrego mi día de trabajo, Señor, hoy te pongo mi casa en tus manos, Señor, hoy te pongo a mis hijos, todo lo que hagas, reconócelo en tus caminos, eso es darle la gloria. Señor, voy a iniciar un negocio, dime qué debo de hacer. Señor, me están ofreciendo este nuevo empleo, ¿qué debo de hacer? Ponlo en todo a Él, que Él sea el primer lugar en tu vida. Eso es honrarlo a Él. Estos son solo algunos ejemplos, hay muchísimos ejemplos más de cómo honrar a Dios con nuestras vidas. Vimos que era con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, en nuestros cuerpos, en pureza sexual. Un punto muy importante hoy en día para los jóvenes es la pureza sexual. No voy a entrar en este tema porque es gigantesco este tema, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Huir de la fornicación. No lo puse, pero bueno, ahorita el Espíritu me dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque esta es la voluntad de vuestro Padre, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de idolatría. Al cumplir la pureza sexual en nuestras vidas, estamos honrando a nuestro Señor Jesús. Apartándonos de toda inmoralidad sexual, también lo dice la palabra. Dice, muchos de ellos cayeron en este tipo de pecados, no seas como ellos y apártate. Y viviendo una vida con gozo en plenitud a la que fuimos llamados. Viviendo con gozo a lo que fuimos llamados y con lo que tenemos. Y aquí empieza el tercer punto. Primer punto, ¿cuál es? Ocuparse. Segundo punto, ¿cuál es? Honrar. Tercer punto, el contentamiento. Híjole, cuando puse este punto
vaya que es un punto muy importante, es estar contentos con lo que tenemos. Y si yo te pregunto qué quiere decir Filipenses o qué significa Filipenses 4:13, ¿qué me dices? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo el mundo se lo sabe y lo cantamos y lo recitamos y qué bonito se escucha, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he visto iglesias, créanme, en donde el que está predicando, el pastor, dice Filipenses 4:13 y toda la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se escucha padrísimo, ¿no? Sí te llena, ay, todo lo puedo en Él que me fortalece. Wow, se escucha padrísimo, pero si te pregunto qué dice el 12, ¿me lo sabes decir? No, ¿verdad? Ya no. Te lo digo, dice así: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí sí ya la cosa nos pega, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han vivido humildemente? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser enseñados? ¿Cuántos de ustedes han padecido hambre o han padecido necesidad? Yo sí. Yo sí. Y aún en esos momentos debemos de ser agradecidos. Yo recuerdo que uno de los mejores momentos que pasé en la alabanza, lo pasé debajo de una lona, con unas tormentas tan fuertes, porque era una iglesia pues, de una lona, ¿no? Para que me entiendas. Con una guitarra en mis manos, cantando alabanzas, todos teniendo que subirnos en lo que pudiéramos, porque la lluvia era tan fuerte que pues teníamos que estar todos juntitos. Y era tan fuerte que aunque cantáramos, nuestras voces no se escuchaban. Teníamos que cantar todos al mismo tiempo para apenas escucharnos. Y esos eran los mejores momentos, en donde aún en ese momento tan difícil, tan duro, que pues podrías decir, no, pues quítate de ahí, vete a meter a una casa o guárdate, refúgiate. No nos importaba. La lluvia tan fuerte, otros agarraban un plástico y lo ponían de pared porque el viento era contrario y venían así toda la lluvia hacia nosotros y nos empapaba. No nos importaba. Nosotros cantábamos y adorábamos en ese momento y le agradecíamos a Dios por la lluvia y le agradecíamos por el frío y le agradecíamos por todo. Porque supimos ser humildes, porque en ese momento tan contrario supimos tener contentamiento. Este es el claro ejemplo que nos está dando el apóstol de tener contentamiento. ¿Has pasado hambres? ¿Has pasado necesidad? Yo sí. Y aún en ese momento, Señor, no tengo nada más que comer más que este platito de lentejas, frijoles, lo que tú quieras, ¿no? O no tengo ni siquiera para eso, gracias, Señor. Sé que tú me vas a dar alimento. Tu palabra lo dice que si te busco a ti primero, todo lo demás va a venir por añadidura. Dice en 1 de Timoteo así, 6, en la versión APA, Timoteo 6, del 6 al 8. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, la mayor de las riquezas, la de ser feliz con lo que tienes. Esa es una gran riqueza y es la riqueza número 1, la de ser feliz con lo que tenemos. Porque una vida devota trae riquezas, pero es la riqueza, la rica simplicidad de ser uno mismo ante Dios, la verdadera riqueza. Después de todo, nada trajimos a este mundo, entraremos en él sin dinero y nada podremos llevarnos, nos iremos sin dinero. Si tenemos pan que comer, si tenemos con qué vestirnos y zapatos en nuestros pies, ya nos podemos dar por satisfechos. ¿Qué dice la palabra? Los necios buscan todas estas cosas, se afanan por todas estas cosas, pero busca primero el reino de Dios y todo lo demás, hablando del sustento, hablando del vestido, vendrá a ti por añadidura. El claro ejemplo, el pueblo en el desierto. Estaban bajo la cobertura, bajo la Shekinah. Tuvieron el alimento, ¿verdad? Les caía el maná del cielo. Tuvieron sed, el agua de la roca. Quisieron carne, vinieron las aves. Dice también la palabra que sus ropas no se envejecieron. Entonces tuvieron el agua, el alimento y el sustento, sus ropas. Recordemos que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo dice en Mateo 6:33. Y todo esto que te estoy diciendo se nos promete que vendrá a nosotros por añadidura. En esos momentos en donde padecí
en donde no tenía que comer, de verdad, Dios me lo demostró una, otra y 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 otra vez. Venía un hermano, venía otra iglesia hermana, venían otras personas y nos decían, ¿qué creen? Aquí viene una ofrenda de comida, vamos a comer. Les trajimos hamburguesas, les trajimos comida, les trajimos Kentucky, vamos a comer. Muchas veces Dios suplió esas necesidades porque yo estaba sirviéndolo a Él, porque yo busqué primero el reino y vi estas promesas cumplidas a mi vida. Si tú quieres ver estas promesas, ríndete, ten contentamiento. ¿Cómo le pides a Dios que te dé más? Dice la palabra, si con lo que tienes no eres feliz. Dice, buen siervo y fiel, con lo poco que te di fuiste fiel, entonces ahora te voy a dar más. Si quieres que Dios te dé más, demuéstrale que con poco o mucho que tienes eres feliz, que lo sabes utilizar, que esos dones que te ha dado los utilizas y los pones a su disposición. Dice, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesús todo lo que les haga falta. Filipenses 4:19, traducción al lenguaje actual, TLA. Él es el padre es el dueño del oro y de la plata. Así que si Él quiere, dice la palabra, ya no puse los ejemplos, pero te los digo rápidamente. ¿Cuántas veces vimos con el maná en el desierto, con las codornices, con el agua? ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba cautivo que se estaban muriendo de hambre? ¿Qué pasó al día siguiente? Dice que, ¿alguien se acuerda de esta historia? Cuando estaban cautivos en Babilonia. ¿Sí fue Babilonia? Sí. Llega el profeta y les dice, mañana habrá de comer hamburguesas y costarán 10 pesos. Y habrá pizzas y costarán 5 pesos. Y el kilo de azúcar 1 peso. Y podrás comer todo lo que tú quieras. Oye, ¿estás loco? Nos estamos muriendo de hambre. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que dijo el rey con su falta de fe? Ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, esto puede ser posible. Dice, sí va a pasar. Exactamente, pasará, pero tú no lo vas a disfrutar porque no tuviste fe, no creíste. Tú lo verás, pero no comerás de ello. ¿Qué pasó con la viuda? Dice, es que ya no tenemos más. Voy a comer esto y me voy a dejar morir con mi hijo. Viene el profeta y le dijo, perfecto, hazlo así, pero primero haz esto. Primero ocúpate en las cosas de Dios y prepárame una torta, prepárame un pan cocido. La mujer cumple y entonces viene la promesa. Dice la palabra de Dios que la vasija de aceite y de harina nunca escaseó, porque vemos cumplidas las promesas de Dios. Si tú quieres ver las ventanas y cielos abiertos en tu vida, entonces ten contentamiento con lo que tienes. Una vez un pastor, te comento esto, nos dijo esto. Mi esposa y yo son los miembros de una fundación cristiana y he aprendido mucho. A la fecha sigo trabajando con él a distancia. Le edito videos para enseñanzas. Él tiene una iglesia en casa, entonces le ayudo con la edición de sus videos. Y así es como lo ayudo a él. Él alguna vez en una enseñanza, en una prédica, nos enseñó esto. Dice, haz una lista. Te invito a que lo hagas. Yo la verdad no lo he hecho y pienso hacerlo. ¿Por qué? Porque con esto podemos darnos cuenta de todo lo que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Así que te invito a que hagamos esto. Y eso me incluye a mí mismo. Hagamos una lista, agarra un cuaderno y párate en tu casa y di una televisión, un estéreo, 3 pares de tenis, un cuadro, unos libros. Y empieza y haz una lista de todo lo que tienes en tu casa, de todo lo que Dios te ha dado. Mi mascota, el Firulais, claro. Y empieza a darle las gracias por todo lo que te ha dado. Si tú piensas, es que Señor, yo quiero un coche último modelo. Señor, gracias por la carcachita que tengo. Luego se para en el alto y me tengo que parar a moverle la batería, pero gracias. O por la bicicleta. Si no tienes ni siquiera un coche, dale las gracias por lo que tienes. Y te vas a dar cuenta de todo lo que Dios te ha dado. Seamos agradecidos y tengamos contentamiento. Primer punto, ocuparnos. Segundo punto, el que sigue fue. Ok, siguiente punto es pelear. Híjole, yo creo que aquí muchos somos buenísimos para pelear, ¿no? Como se nos ha dicho, vamos en el coche manejando y se nos cierra, ¿no? O alguien te va empujando, hijo de tu...
somos buenísimos para pelear, pero no me refiero a esa pelea, no. Vamos a aclarar de qué clase de pelea estamos hablando. Dice así, Efesios 6:12, nueva traducción viviente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Puse esta versión porque aquí dice de este mundo tenebroso. Es la única versión que mencionaba esta palabra, tenebroso. Entonces, ¿cómo es este mundo? Tenebroso, oscuro, lleno de oscuridad. Así es este mundo. Tenemos una lucha que es real, quieras o no quieras, tú estás inmerso en esta lucha. Te guste o no te guste, o tú digas, es que yo soy pacifista, es que lo mío no es la pelea, es que yo soy antiguerras. Pues malas noticias porque, hermano, hermana, estamos en una lucha aunque no lo querramos. Estamos en una guerra aunque no querramos. Y esta lucha es constante. Y ojo, no pensemos equivocadamente que porque hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, esta lucha desaparece. Es el error que muchos cristianos en un principio pueden cometer. Pensamos que Él se va a encargar de todo. Sí, Él se encarga. Sí, la Biblia nos dice que Él peleará por nosotros. Deuteronomio 3:22, nueva versión internacional. No les tengas miedo que el Señor tu Dios pelea por ti. Él pelea por ti, sí. Él va a pelear por ti, pero también a nosotros nos tocan nuestras propias batallas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. ¿Hay batallas malas? Claro, las batallas del mundo. Los que se van a protestar por el proaborto. Esa es una batalla mala, es una batalla del mundo. Asesinar a bebés, asesinar a seres humanos, eso es pelear una mala batalla. Los que se paran a pelear por los derechos de quién sabe qué tanta cosa, los de la banderita, los del arco iris, esa es una mala batalla. Hay muchas batallas, tú puedes pelear en infinidad de batallas, pero ¿en qué batalla? ¿De qué lado? ¿En qué ejército quieres estar? Esa es la pregunta. Amén, amén por eso, en el ejército de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, porque ese es el ejército al que fuimos llamados. Fuimos llamados a militar y se nos compara con soldados en una batalla espiritual. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Segunda de Timoteo 2:4. Fuimos llamados a pelear, fuimos llamados a la guerra. No nos enredemos en cosas del mundo, porque entonces no podemos agradar a aquel que nos aquel que nos llamó a servir a las filas, a nuestro capitán. ¿Y quién es el capitán? Cristo. Hay una alabanza que me gusta mucho que cantábamos que decía así: en mi vida el capitán es Cristo. Amén. No podemos estar militando, estar sirviendo en el ejército de Cristo viviendo una doble moral, que es lo que les hablaba de los afanes, de tener esa mente dividida. Dice así, por lo tanto, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Aquí se nos dice que usemos la armadura, pero el punto que te quiero dar a ti aquí, porque estoy seguro que conoces este versículo de la armadura de Dios, es el punto en que dice, podrán resistir los ataques del diablo. Entonces vas a ser atacado. ¿Por qué? Porque estás en una guerra. Esto lo dice en Efesios 6:11, versión TLA. La guerra está ahí y no va a desaparecer. Y lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, que se va al desierto y entonces vino Satanás a tentarlo. Ahí está la lucha. ¿Y cómo es que venció? Con la palabra de Dios. Ni siquiera él mismo se pudo zafar, por así decirlo. No creamos que él, porque vino y porque era el Hijo de Dios, no iba a ser tentado. La palabra lo dice, él fue tentado en todo. Porque ahí está la lucha, ahí está la guerra. Ok, primer punto, ocuparnos en las cosas de Dios. Segundo punto, honrar a nuestros padres, a nuestros hijos, a las personas mayores, a nuestras autoridades. Se me olvidó comentarte esta, honra a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Yo como batallo con esto delante del Espíritu te lo digo, a veces sujetarte a ciertas autoridades, qué trabajo cuesta, pero dice sujétate.
Sujétate. Yo lo tuve que aprender a veces a la mala, pero sujétate. Sujétate a tu pastor. Dice la palabra, sujétanse y sométanse al pastor porque está ahí para cuidar por tu vida. Sujétense a sus pastores. Ok, ocuparnos, honrar. ¿Cuál es el que sigue? Tener contentamiento, pelear. Y el que sigue es trabajar. Además de luchar, además de ser llamados a pelear, también fuimos llamados a poner las manos en la obra. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, NTV. Él mismo nos dijo, no crean que yo vine para estar aquí sentadito que ustedes me sirvan. Yo vine aquí para trabajar. O sea, si Él mismo vino para trabajar, ¿cuánto más nosotros tenemos que trabajar? ¿Cuánto más, con qué mayor razón nosotros tenemos que estar trabajando? ¿Con qué mayor razón nosotros? La Biblia nos recuerda la gran dicha y la gran bendición que hay cuando nosotros trabajamos para Cristo. Dice así, todo el que quiera servirme debe de seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. El Padre. ¿Quieres que Dios te honre? Eso está increíble, que Dios mismo te dé honra a ti. O sea, yo cuando leí esto dije, no puede ser, si el único digno de recibir honra es Dios mismo, Dios Padre, pero que Él te dé la honra a ti, wow, esto está increíble. Fuimos llamados a servir al reino celestial. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos y obedezcan sus mandatos. Aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda su alma. Nueva traducción viviente, Josué 22:5. Sirvamos a nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a servir? Con nuestras obras, con nuestro trabajo, con tu vida. Recordemos cuántas veces Jesús les habla a sus discípulos sobre trabajar. Aquí también tuve que recortarle un montón porque, agarré todas mis Biblias, internet, Biblias de estudio y busqué sobre trabajar. A mí también se me enseñó mucho en las otras iglesias, en otras enseñanzas, que el trabajo es importantísimo. Es sumamente importante. El trabajo dentro del mundo, pero principalmente el trabajo para Cristo. A mí se me taladró en la mente que no existe el ministerio de la banca, pero me lo taladraron así. No existe el ministerio de la banca. Si tú fuiste llamado es para servir. Así sea en la entrada de la iglesia, así sea barriendo, así siendo la cosa más insignificante que tú puedas decir, esto es lo más insignificante, tú estás sirviendo. El ministerio de la banca no existe, eso es lo que a mí me enseñaron. Tú fuiste llamado para servir, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y recuerda que hay partes, dice la palabra de nuestro Señor, que pueden parecer más insignificantes dentro del cuerpo, pero son las más importantes. Dice, hay partes a veces que las menospreciamos porque a lo mejor no sirven, ¿no? Pero a lo mejor dices, ay, es que el dedito chiquito del pie, pues ¿cómo que para qué me sirve? ¿Y qué pasa cuando te das un golpe ahí? ¡Ay! ¿Te acuerdas que sí tiene un uso, verdad? Dices, no, qué importante es. Y si no tuviéramos ese dedito pequeñito del pie, ¿tú sabrías que no podríamos correr? Sería imposible correr. Con algo tan insignificante te caerías. Genéticamente se demostró que ese es el uso de ese dedito tan chiquito, el poder correr. ¿Cuántas veces Jesús les habló a sus discípulos sobre trabajar en la parábola del viñedo y los trabajadores malvados? Les está hablando de que eran unos trabajadores que no trabajaban, eran unos flojonazos, llegaban a cobrar y los mataban. Les está hablando de trabajar. La parábola de los obreros de la viña. Váyanse a trabajar, les voy a dar un denario, y luego llama a otros, váyanse a trabajar, y a los últimos, y váyanse a trabajar, y ya una hora antes de que se acabara la jornada, todavía va por otros, váyanse a trabajar. La parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. El que le dio 1 dice que no trabajó, los otros sí lo trabajaron y le devolvieron. La parábola de las 10 minas. Igual, lo mismo. Dice que unos tenían unas minas y otros las pusieron a producir, otros no hicieron nada. Entonces se nos habla constantemente. Y son algunos, créanme que hay muchísimos más. En muchas ocasiones les habla de obreros, les habla de trabajo realizado, la paga y la dicha que hay cuando lo hacemos y las consecuencias cuando no lo hacemos. Pero ¿para qué debemos de trabajar? Esta es la pregunta.
Dice Juan 6, 27, nueva traducción viviente. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Algo similar a lo que te decía. Busca primero lo que es eterno. Dice, haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Para qué los haces en esta tierra? Veíamos hace rato que hemos llegado sin dinero y así nos iremos. Entonces, vamos a poner manos a la obra y recordemos lo que le puede suceder a los malos obreros. Dice así en Mateo 21, 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto. A los malos destruirá sin misericordia. Híjole, qué duras palabras. Y continúa. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 20, 16. Fuiste llamado, gloria a Dios. Pero si estás aquí es porque fuiste escogido. Porque dice, muchos son llamados. Los que están llamados son a lo mejor todos los que se les habló, pero los escogidos son los que están hoy en día escuchando la palabra de Dios. Dice también, son muchas las exhortaciones y te las estoy poniendo porque dice la palabra de Dios, que se nos está diciendo y una vez que se te dice, pues ya no puedes hacerte como que el de oídos sordos. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Dice en Lucas 19, 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué puse esto? Porque es el último punto, el trabajar, y como te decía, hay una dicha enorme en trabajar para el reino de los cielos. Pero si no lo hacemos, pues ya escuchaste las consecuencias. Son sumamente duras. Yo cuando leo esto, ¿qué pasó con la parábola? Bueno, la higuera estéril. Córtala. O sea, ¿para qué inutiliza la tierra? No seamos como esa higuera estéril. Y dice, serán destruidos, te lo vuelvo a repetir, para que no se te olvide. Échalos a las tinieblas, tráelos acá, decapítalos delante de mí y arrójenlos al lago de fuego eterno. No sé tú, pero yo no quiero pasar por nada de esto. Ya el Señor me ha pasado por muchos desiertos, ya tendré tiempo de platicarte todo esto. Y me ha pasado por desiertos para probarme, para disciplinarme y para muchas otras cosas más, para ver en dónde estaba mi corazón principalmente. Entonces, ya vivir esto de manera eterna, pues la verdad como que no quedan ganas, no sé tú. Estas son unas palabras muy duras, pero como te lo dije, ya fuimos advertidos, ya te lo dije, ya se te dijo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo sobre trabajar? Así, 1 Timoteo 4, 14 al 16, versión APA, está simplificado. Mientras llego, permanece en tu puesto, lo mismo, permanece, ocúpate. Dedícate a leer en público las Escrituras, anima a los hermanos, dales consejos y enséñales. Eso es trabajar, eso es ocuparse. No descuides los dones que tienes, cultiva esos dones y ejercítalos, sumérgete en ellos. Vigila estrechamente tus acciones y tu pensamiento. Es una conjugación de todo lo que acabamos de ver. Ocuparte, honra, trabaja, contentamiento, todo viene aquí. Hay una clara comparación aquí de las palabras de Jesús cuando les mencionó, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Nuevamente te exhorto a que se nos halle cuando venga nuestro Señor Jesús trabajando. Que no se nos halle como esos labradores malvados, golpeando gente, embriagándose, como dice la palabra, y haciendo todo menos a los que se les mandó hacer. Seamos esos trabajadores fieles que le dice, buen siervo, por favor siéntate, pasa, entra al gozo de tu Señor. También dice 1 Timoteo 6:1, versión APASí, por eso puse esta hermosa versión que hizo nuestro apóstol. Dice, que nunca se diga que un cristiano es haragán. Que nunca se diga que un cristiano es flojo. Hay muchas más aquí en 1 Timoteo 6 que se nos dice que si eres esclavo trabajes, traduciéndolo al lenguaje de hoy, que si tú trabajas para alguien lo hagas con gusto.
Si tu patrón es cristiano, no porque tu patrón sea cristiano, digas, ay, pues como es cristiano, es hermanito, pues voy a echar la flojera. No, dice que con mayor razón debes de trabajar porque tu hermano es un hermano en la fe. Debes de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Es lo que nos dice la palabra. Recordemos que todo lo que se le dijo al joven Timoteo, pero como te digo, sin importar si eres joven en edad física o tal vez seas joven o tal vez seas un niño en Cristo, estas exhortaciones son para todos por igual. No creas que te zafas por no ser joven en edad. Como te lo dije, puedes ser un joven en conocimiento en Cristo Jesús. Todos, absolutamente sin excepción, debemos de seguir estos pasos de manera estrecha. Dice, te mando que obedezcas lo que Él te ordenó, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. Mantén esta orden al pie de la letra y no aflojes. No aflojes. Ese es un punto que yo lo he vivido muchísimo. Cuando estuve en el ministerio en otra iglesia, empecé a aflojar un poco en la alabanza. Empecé a llegar tarde, me pusieron en un curso, llegaba tarde y bueno, empecé a flojear. Y eso le pasa a todos los cristianos, nos pasa a todos los cristianos, me incluyo. Entonces dice, no aflojes, no dejes que las circunstancias te venzan, no aflojemos el paso. Nuestro Señor Jesús está en camino. Amén, gloria a ti, Jesús. ¿No es una sugerencia? Dice, como lo vimos en los 5 puntos que se le hacen, no es una sugerencia que los hagamos. Solamente abarcamos unos cuantos, verlos todos sería un poco complicado. Ok, todos estos 5 puntos los recordamos rápidamente: ocuparnos, honrar, tener contentamiento, pelear y trabajar. Son los 5 puntos que hoy vimos y yo te pregunto, ¿esto es fácil? No, para nada fácil, no es para nada fácil, es una tarea muy grande. Ocuparme. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, los problemas del día de hoy son suficientes. Ese es el consejo que te doy. Preocúpate por el hoy a hoy, por el día a día. Cada día trae su propio mal. Ojo, esto no dice que no hagas planes para futuro, no. Los puedes hacer, pero no íbamos afanándonos en qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 3 meses. Muchas veces ese es un engaño del enemigo. Todos, me incluyo, podemos caer en esto. Es que la guerra y es que Ok, preocúpate por el día a día. Es que la crisis, preocúpate por el día a día. Cada día trae su propio mal y ocupémonos por el día a día. Honrar. Humíllate delante del Señor y Él los enaltecerá. Arrodíllense ante el Señor, es la única forma de que se pongan de pie. Santiago 4:10, versión APA. Puse esta versión porque me encantó esto que dice, es la única forma de que se pongan de pie. Wow. Si tú has caído, si tú te has tropezado, o si en este momento estás viviendo una derrota, la única forma en la que te puedes poner de pie es humillándote delante de tu Dios. Si tú has caído en pecado, si tú estás pasando por una lucha muy fuerte, la única forma de que te puedas levantar es humillarte delante de tu Dios, no delante de los hombres. Satanás ya te ha humillado, ¿sí? Bueno, pues ahora humíllate delante del único que te puede dar la mano para volverte a levantar, del único que te puede limpiar esas heridas, del único que te puede perdonar. Contentarme. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Primera Tesalonicenses 5:18, traducción al lenguaje actual. Como te lo dije, vamos a hacer este ejercicio. Esta semana yo quiero ponerme a hacer, las próximas semanas te lo voy a platicar, si lo hice y cómo me fue. Hagamos esa lista. Te invito a que hagas esa lista de todo lo que tienes en tu casa, de lo más grande a lo más pequeño. Ay, gracias por esta computadora. Gracias por este comedor, gracias por esta casa, aunque tiene goteras, muchas gracias. Gracias por el Firulais, que aunque come mucho y tengo que estar comprándole croquetas, gracias. Haz una lista de todo. Gracias por esta esposa, gracias por estos hijos, gracias por estos amigos, gracias por todo. Haz una lista y te garantizo que tu lista se va a llevar más de 5 o 10 hojas, 20, un cuaderno si tú quieres. Haz una lista, sé agradecido con lo que tienes y entonces Dios te dará más. Pelear.
Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no durará mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin propósito. Al contrario, vivo con una disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Peleemos en esa carrera, peleemos en esa buena batalla. Somete tu cuerpo. ¿Cómo lo vas a hacer? A través del ayuno. Te invito a que si no lo practicas, lo empieces a practicar. Es la única forma en que puedes tener dominio propio. Esa es otra enseñanza, algún día tal vez te la compartiré, pero si tú no tienes dominio propio, empieza a ejercitarlo con ayunos. De verdad, yo te lo puedo decir, el ayuno es algo maravilloso, trae una disciplina, una bendición impresionante. Es que si no, ¿cómo me duele la cabeza? Empieza con ayunos cortos, mediodía, después un ayuno de un día y después continúas. Yo el ayuno más grande para la gloria de Dios que he hecho es un ayuno de 21 días, un ayuno de 23, es decir, 23 horas sin alimentos, una sola hora para comer alimentos durante 21 días. Ese es el ayuno más grande y créanme que la bendición que tuve al final de ese ayuno fue de verdad impresionante. Y yo espero poder algún día poder hacer un ayuno de 40 días, un ayuno total como el que hizo nuestro Señor Jesús. Pero empieza por ayunos cortos, somete tu cuerpo. Si quieres tener una buena batalla cuando el enemigo venga, si tú puedes someter a tu cuerpo con algo tan básico que es el alimento, cuando te venga la tentación vas a poder decirle, no me interesas, no me interesas. Peleemos la buena batalla. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Yo no sé si tú trabajas para alguien cristiano o no, o en qué trabajes, si es que trabajas o si trabajas para ti mismo. Sea como sea el trabajo de tu casa, el trabajo laboral o la forma en la que tú trabajes, hazlo como si fuera para Dios. Yo muchas veces serví a mis pastores de mala gana, te lo puedo decir. Y así como que, es que no quiero, pero ya lo hice. Y dice, ok, ¿cuál obedeció? ¿El que fue de mala gana o el que dijo que iba pero no fue? Pues el que fue de mala gana, o sea, recompensa tienes, pero la recompensa nomás mínima de haberlo hecho. Hazlo como si lo hicieras para Cristo, lo que sea que hagas. ¿Estás haciendo la comida? Hazla como si fuera a comer Cristo a tu casa. Estás lavando la ropa, estás tendiendo tu cama, hazlo como si fuera para Cristo. Todo lo que hagamos. Hermanos, jóvenes, niños, no tan jóvenes, estemos dispuestos a dar nuestra vida para servir a nuestro Señor Jesús. Defendamos a Cristo en justicia, en verdad, con estas herramientas que el Señor nos ha dado. Busca cuáles son tus dones, ejercítalos, forza tu cuerpo a ir más allá. ¿Te falta fe? Pídesela a Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Te faltan recursos? Pídeselos a Él. Él te va a dar todo. Por último, termino con un texto del Progreso del Peregrino. Es un hermoso libro, te invito a que lo leas, de John Bunyan. Si no lo quieres leer, está la película, es bonita. Evangelista, ¿por qué lloras? Cristiano, tal era su nombre. Este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado y no quiero morir, ni estoy dispuesto para ir al juicio. Evangelista, ¿por qué no has de querer morir cuando tu vida está llena de tantos males? Cristiano, porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo en el sepulcro y en que he de caer en el Tofet, en el lugar de fuego. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para ir al juicio y muchísimo menos lo estoy dispuesto para ir al suplicio. ¿No quieres pues que llore y que me estremezca? Evangelista le dice, entonces ¿por qué no tomas una resolución? Toma, lee. Cristiano, recibiendo un rollo de pergamino y leyendo, le dijo, huye de la ira venidera. ¿A dónde y por qué de huir? Le preguntó. Evangelista, señalando un campo muy espacioso, ¿ves esa puerta? ¿Esa puerta angosta? Y Cristiano le dice, no la veo. Evangelista le dijo, ¿ves allá lejos el resplandor, esa luz? Cristiano le dijo, sí la veo.
y evangelista, no la pierdas de vista. Ve derecho hacia ella y hallarás la puerta y llama. Y allí te dirán lo que has de hacer. Busquemos ese camino angosto. No perdamos de vista nunca por qué fuimos llamados y por quién fuimos llamados, por quién fuimos comprados, por un precio muy alto que fue su sangre. No busquemos atajos hacia Dios como muchos lo hacen. El mercado está inundado de fórmulas sencillas, seguras para una vida exitosa que te pueden poner a encontrar el éxito, a perder el tiempo en cosas vanas. No nos dejemos engañar por estas cosas. El camino hacia la vida es uno solo y tal vez todos los caminos nos podrán llevar al mismo lugar, tal vez todos los caminos te podrán llevar a Roma. Se nos invita a que entremos por esa puerta angosta, lo dice en Mateo, que busquemos por ese camino, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. El camino es angosto. Insisto, todos los caminos te podrán llevar a Roma, pero solo uno te puede llevar al reino de los cielos. Ese camino se llama Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Dale esa ofrenda de palmas a nuestro Rey. El camino, la vida y la verdad. Amén, Jesús.